Cordial saludo, mi nombre es Karen Vanessa Ñáñez Martínez y en este momento me encuentro con mis compañeras Elizabeth Valencia Angulo y Lilia Yasmín Ramírez, quienes les vamos a hablar acerca de las diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Diferencias entre contrato público y privado. Bueno, en cuanto a la selección de sus contratistas, tenemos que en el contrato público se realiza mediante la licitación pública, selección abreviada, concursos de méritos, contratación directa o mediante contratos de mínima cuantía. Mientras que en el contrato privado, este se selecciona de acuerdo a las necesidades y requerimientos propios del contrato, al igual que teniendo en cuenta todas las capacidades y beneficios que ofrezca el contratista. Y también dependiendo pues la preferencia de ambas partes. En cuanto a la manera como es celebrado el contrato, en el contrato público se realiza de manera directa con el Estado, mientras que en el contrato privado, este es un acuerdo que se realiza entre dos partes, ya sean naturales o jurídicas, y mediante un documento pues se establecen todas las negociaciones acordadas. ¿Quiénes son las personas que pueden celebrar un contrato público? Bueno, son todas las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, mientras que en el contrato privado son las personas quienes cumplan con todo lo solicitado por la empresa y que sean mayores de edad. En el caso de la inversión, en el contrato público, esta se puede hacer solamente del Estado o también se puede hacer de manera mixta, es decir, entre pública y privada. Mientras que en el contrato privado, como los inversionistas son particulares, entonces la inversión va a ser con un capital privado. El contrato público, busca poder cumplir, o sea, que las entidades públicas puedan cumplir con todos los fines del Estado y también que puedan prestar los servicios públicos de una manera continua y efectiva. Mientras que en el contrato privado se busca el beneficio propio para la misma empresa. Partes del contrato. Bueno, en un contrato que ya sea público o privado existen dos partes en común. Una parte es el trabajador, que es la persona que presta el servicio, a la otra parte por un beneficio acordado. Y por otra parte tenemos al empleador, quien es la persona encargada pues de establecer todas las labores, las actividades, los lineamientos específicos que debe realizar el trabajador en la empresa, y por estos servicios prestados pues esta parte le va a cancelar al trabajador o a los trabajadores unos salarios a ellos. Bueno, a continuación mis compañeras les van a hablar de los siguientes puntos. Muchas gracias. Principios del contrato público. Principio de transparencia. Comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés general. Principio de la economía. Este busca la eficiencia y celeridad en todas las actuaciones de la entidad y del contratista. Principio de responsabilidad. Busca el cumplimiento de los fines de la contratación, que no son otros que los fines estatales y la continua y adecuada prestación de los servicios públicos. Principios del contrato privado. Principio de la autonomía de la voluntad. Tiene como importancia que la manifestación de voluntad se realice en su libertad. Principio de obligatoriedad. Es la expectativa que cada una de ellas de obtener una conducta idónea de su contraparte. Principio de la relatividad del contrato. No significa que el tercero sea inmune a cualquier consecuencia fáctica que derive del contrato. Es imposible que un contrato tenga de hecho consecuencias también relevantes para terceros ajenos al mismo. Principio de la causa concreta. Es la intención de las partes para celebrar un contrato. En otras palabras, puede haber contratos sin motivación suficiente que genera en los contratantes en la intención de contratar. Principio de consensualismo. Es la declaración conjunta en voluntades para la formación del contrato. Principio de sociabilidad o solidaridad. Es el amortiguamiento sobre la voluntad de las partes, restándoles la posibilidad de celebrar contratos leoninos con cláusulas exorbitantes. Principio de inalterabilidad. Se desprende lo explicado sobre un principio de sociabilidad. La ley, en atención al bien común, puede invertir en el contrato imponiendo reglas y establecimiento y limitaciones a sus contenidos. Principio de eficiencia. Es mayor resultado con la menor cantidad de recursos utilizados. Tipos de contrato público. Contrato de concesión de servicios. Mediante este tipo de contratos, el organismo contratante de la administración pública adjudica a título oneroso la gestión de un servicio de su competencia al contratista. Contrato de suministro.
Se emplea para la provisión de bienes, muebles o de productos a la administración pública mediante el sistema de arrendamiento financiero. Contrato de obras públicas. Se emplea para la contratación de una obra de acuerdo con lo proyectado por la administración contratante. Contrato de concesión de obras públicas. Es la realización de obras, conservación o reparación de construcciones existentes. Contrato de servicio. Es definido como aquel que se adjudica para el desarrollo de una actividad concreta o para una utilidad distinta de una obra o suministro. Contrato mixto. Engloba todos aquellos cuyo objeto refiere a una o varias prestaciones de diferentes tipos que deben estar relacionadas y ser complementarias. Tipos de contrato privado. Contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objetivo la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Contrato conmutativo y aleatorio. El contrato es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y es equivalente, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se le llama contrato aleatorio. Contrato principal y accesorio. El contrato principal es aquel que tiene una vida propia e independiente, como la compraventa, la sociedad, el arrendamiento. Lo contrario, el accesorio es aquel que garantiza el cumplimiento de una obligación y tiene una situación de dependencia con respecto a la obligación garantizada. Contrato real, solemne y consensual. El contrato real se refiere a aquellos acuerdos que para que se perfeccionen no basta con el consentimiento y necesitan la entrega del bien, como por ejemplo el comodato. El contrato solemne, el contrato consensual son aquellos que solo necesitan el conocimiento, como por ejemplo un contrato de compraventa. Y el contrato consensual son aquellos que para que surtan efecto necesitan de una forma específica para realizarse. Tenemos como por ejemplo las donaciones que tienen que estar registrados en los registros públicos. Muy buenas noches, mi nombre es Elizabeth Valencia y voy a hacer exposición a las siguientes dos preguntas. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. En caso de que haya incumplimiento por el contrato del contratante, está en el derecho de dar protección y pedir cumplimiento a las obligaciones según lo pactado por las dos partes. Así se puede reclamar de forma directa o consensual el resarcimiento del daño interrogado por la insatisfacción total o parcial de la obligación o por su defectuoso cumplimiento. En este orden, para que el contratante cumplido pueda desplegar dichas facultades, incluidas la de indemnización de perjuicios, debe acreditar existencia de un contrato válidamente celebrado, incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa, un daño o perjuicio, vínculo de casualidad entre aquel y este último requisito. De otra parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia enfatizó que el daño contractual, al igual que cualquier otro, debe ser cierto, subsistente, personal y afectar un interés lícito investigado en la fuente. Principio de igualdad e interés general en particular. El principio de igualdad hace referencia al trato que se le debe brindar a las personas, lo que significa que se deben establecer dos grupos o situaciones de hechos susceptibles de ser contratadas antes de iniciar un examen de ejecución entre las normas legales y ese principio. Además de determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situaciones de igualdad o desigualdad desde el punto de vista fáctico, para esclarecer si el legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas o si se hallaba facultando para dar un trato distinto a ambos grupos. En tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes tácticas a la luz del sistema normativo vigente